Hola, ¿qué tal? Esta va a ser la clase 2, la semana 2. Vamos a trabajar la escuela jónica, el periodo cosmológico de la historia de la filosofía griega. Aquí tengo un mapa de Mileto. Muy bien, el mapa donde se localiza Mileto, fíjate, en la costa de la actual Turquía. Esto es Turquía. Y en la costa, aquí del mar Egeo, está Mileto, una ciudad de dialecto jonio. Fíjate la cercanía con Atenas. Fíjate cómo podías salir tú de Atenas, bordear las islas y llegar fácilmente a Mileto. Eso facilitó que los atenienses fundaran colonias en toda esta costa que se va a llamar Jonia, porque como los atenienses hablaban el dialecto jonio del griego, pues todas estas ciudades aquí, en esta zona, se llamaba la región Jonia. Fíjate también cómo está cerca aquí la isla de Creta, acá está Chipre, tienes a los fenicios acá en el Líbano, los egipcios, toda la cultura babilonia por aquí. Los griegos fundaron ciudades en toda esta costa de África, fundaron ciudades en Italia, incluso llegaron a España. Entonces tenemos esta ciudad de Mileto como el centro, ¿no?, de toda una región comercial. Aquí conecta con todo el interior, después el imperio Medo y luego el imperio Persa. Mileto fundó ciudades en el Mar Negro, en toda esta costa. ¿No? Había muchas ciudades fundadas por Mileto, que a su vez había sido fundada por Atenas. Ese era el modelo de expansión de los griegos, fundar colonias, ¿no? Entonces en Mileto, una ciudad muy próspera, comercial, surge la filosofía con Tales, Tales de Mileto. Es este pensador que inicia esta forma de pensar sobre la fisis, este fisiólogo, cuyo problema es cómo encontrar la unidad de la naturaleza, la unidad del mundo, y es lo que vamos a plantear ahora. Entonces, este es Mileto. La escuela Milesia, que es parte de la escuela jónica, porque Jonia es la región donde se sitúa Mileto, una región de muchas ciudades, fundadas por Atenas y otras por Mileto. Aquí surge esta forma de pensar. Vamos a ver entonces la escuela Milesia, que inicia con Tales. Y como te había planteado yo, la escuela jónica tiene como problema el cosmos, el orden de la naturaleza. Cómo entender la naturaleza como un todo, como una unidad. ¿Qué le da unidad a la naturaleza? Y ellos van a postular un primer principio. Van a buscar el principio de todas las cosas, la esencia de todas las cosas. Lo que todas las cosas son en el fondo. Este es el concepto de primer principio de los milesios y de los jonios en general, aunque más marcado en los milesios. Vamos a ver tres filósofos milesios, Tales, Anaximandro y Anaxímenes, y un filósofo también jonio, pero no de Mileto, de Éfeso, que es Heráclito. Entonces vamos a comenzar con una presentación. Voy a apoyarme ahora en una presentación brevemente para diferenciar esto del audio. Esto va a tener cierto apoyo visual. También te voy a compartir la presentación. Entonces fíjate, Tales de Mileto, lo primero que vemos es el acmé. Acmé, florecimiento, ¿no? Los griegos, cuando hacían cronología de los filósofos, decían que tenía su florecimiento en tal año. Y culturalmente ellos creían, pensaban, que el florecimiento de un varón llegaba a los 40 años. Entonces, cuando ellos nos transmiten, ¿no?, que el florecimiento de un filósofo fue en tal o cual año, de inmediato entendemos que se refieren a que tenía 40 años. Entonces, si nos dicen que Tales de Mileto tuvo su acmé en el 585, lo que tenemos que hacer es restar 40 años y llegamos a la fecha de su nacimiento. Entonces, si nos vamos hacia atrás, del 585 hacia atrás, pues llegamos más o menos al 625, ¿no? Que es cuando habría nacido Tales de Mileto. Fíjate que va de más a menos esto. Bueno, Tales de Mileto, ¿por qué es importante? Porque busca la unidad en la diversidad. Es decir, él quiere decirnos, detrás de la pluralidad de la naturaleza que hay, ¿no? ¿Qué es lo que permite que lo pensemos como la unidad? Es lo que busca Tales de Mileto. Y lo que nos va a decir es que ese principio de todas las cosas es también la ley que gobierna los fenómenos, es materia y fuerza a la vez. O sea, él no distingue entre lo material y la fuerza, sino que ese primer principio para Tales de Mileto es las dos.
es tanto de qué se componen las cosas como la que determina su origen, sus movimientos y su disolución, lo que las mueve, pues, la que las cambia y transforma. Tales de Mileto llegó a esta idea del agua, de lo húmedo, como primer principio, lo acuoso. Yo le prefiero llamarlo acuoso o lo húmedo más que el agua. El agua me parece muy simple. Creo que Tales pensaba en lo húmedo, lo acuoso. Lo acuoso parece algo como lógico pensar que de ahí puedan surgir las cosas, ahí se pueden disolver, en lo acuoso, en lo húmedo. Es la misma idea de Tales. Esa es esta forma de pensar. El problema es, porque acuérdate que en filosofía siempre vemos por problemas y luego qué conceptos usamos para resolver esos problemas. En el caso de Tales de Mileto y de los milesios, el problema es cuál es el origen de todas las cosas, que nos permite hablar de una unidad de todas las cosas. Y la solución que nos da es, bueno, es que todas las cosas vienen de un primer principio, son en el fondo lo mismo, ¿no? Y ese es el concepto de Arjé, que después veremos acuñado por Anaximandro. Bueno, él elige el agua, lo acuoso. Si te pones a pensar, pues tiene cierta lógica porque el agua pues parece como que tiene estado, se va como transformando. Entonces puede ser un buen candidato para que de ahí vengan las cosas, ahí se disuelvan. O sea, es una cuestión también como empírica en caso de Tales. Acuérdate que Tales, si te acuerdas de la lectura, Tales también tiene como logro científico, se le atribuye haber predicho un eclipse, se le atribuye también ciertos teoremas ahí geométricos, el teorema de Tales, se le atribuye también estudiar el magnetismo, también hay anécdotas sobre él, ¿no? Pintorescas de que por estar viendo las estrellas se cayó en un pozo. Dice también Aristóteles por ahí, dice, bueno, pero lo que pasa es que esas observaciones, al parecer hacen que se distrajera, también permitieron a Tales, alguna vez dice Aristóteles, que predijera una buena cosecha de aceitunas, rentara los molinos, cuando nadie sabía que iba a haber buena cosecha, y cuando la hubo, pues él pudo ganar dinero. Son anécdotas que quién sabe si sean ciertas, pero lo que nos dicen es que Tales era un tipo muy observador, le gustaba pues lo empírico, ¿no? Y en esta observación él pudo haber notado que el agua era el candidato para primer principio, ¿no? Porque es algo como muy presente, los seres vivos parece que dependen del agua, también la influencia poética, no solo observación, la influencia poética y la religión fue importante en él al parecer. El dios océano es un dios primordial, los dioses juran ante la laguna del Estigia. Hay pues, cuando los estudiosos ven por qué Tales pudo haber elegido el agua, se ponen a ver cuáles son las influencias de la literatura griega que estudian en él. Y son varias, ¿no? Pero bueno, la observación también. Entonces, si tú tienes un problema ahí, que es qué es lo que le da unidad a la naturaleza, y tienes que elegir un elemento que le dé unidad a la naturaleza, pues postulas esto del primer principio de todas las cosas, que es lo que le da ley también, le da orden al cosmos. Tú no puedes quedarte en la idea de caos, ¿no? La naturaleza es un orden. ¿Y dónde viene el orden? Pues de que toda la naturaleza tiene un primer principio. Esa es la solución que ellos dan. Al problema del origen y el orden de la naturaleza, la solución que dan viene de un primer principio. Todo viene de lo mismo. Y lo que vemos como diverso en realidad es manifestación de la unidad, de una sola cosa, de la esencia, ¿no? Está el fenómeno aparente y está la esencia detrás de esos fenómenos. Bueno, entonces este es Tales y esa es la forma de pensar. Anaximandro, ¿no? El siguiente filósofo de esta escuela, es importante, bueno, tiene su acmé en el 610 antes de Cristo. No, más bien, él nace en el 610 antes de Cristo, ¿no? Aquí quizá hay que corregirlo porque Tales de Mileto tuvo su acmé en 585, nació en el 625. Más bien Anaximandro nació en el 610 antes de Cristo, ¿no? Entonces su acmé realmente sería pues en el 570, ¿no? Antes de Cristo, 15 años más joven que Tales, ¿no? Ahí hay que corregirla. Nació en el 610 a.C., Tales de Mileto nació en el 625 a.C. Es importante Anaximandro porque él acuña el término arjé, es decir, este concepto que ya operaba en Tales en su mente de buscar el primer principio, Anaximandro le pone nombre arjé, que significa tal cual principio. La gran innovación de Anaximandro es que nos dice que ese primer principio o arjé
no puede ser algo determinado ni algo particular, ¿no? Eso, si te pones a ver, es bastante genial por parte de Anaximandro, porque él dice, bueno, si yo tengo que buscar de dónde vienen todas las cosas, no puedo postular una cosa dentro de esas cosas. No puedo decir, si quiero ver dónde viene todo lo que forma la naturaleza, no puedo recurrir a algo ya determinado, definido, algo ya hecho. Por eso él llega al concepto de lo apeiron. Lo apeiron, el primer principio, lo que no tiene límites, lo indeterminado e infinito. No puede ser el primer principio algo determinado, algo particular, dice Anaximandro, ¿no? Si yo quiero buscar dónde viene todo, no puedo poner algo particular como el origen de todo. Postula por eso lo apeiron. Apeiron, ¿no? Que viene de peras, que significa límite, y si tú le pones la A de a apeiron, pues es lo ilimitado. Es como una reserva, digo yo, infinita de materia. Todo lo finito viene de esa reserva infinita, y al final lo finito se disuelve o desemboca en eso infinito. Lo particular viene de lo universal, digamos, lo infinito, ilimitado, indefinido, indeterminado. De ahí viene lo particular, y al final todo tiene que disolverse o regresar a ese infinito indeterminado. Nosotros somos algo ya definido, determinado. Imagínate de qué estamos hechos, pues así como una reserva de materia todavía indefinida, indeterminada. O metáforas como la arcilla o la plastilina pueden servir, ¿no? Una figura de arcilla pues ya está hecha, ya está definida, determinada, ya se le dio forma, ¿no? Pero ¿de qué está hecho? De una materia sin forma, indefinida, indeterminada, ilimitada. Entonces, el particular surge cuando le damos forma a esa materia, digamos, pueda pensarse así. Yo por aquí tengo un ejemplo, fíjate. Si yo quisiera como mostrar esto de manera, digamos, con algún ejemplo, aquí tengo una pizarra, fíjate. Vamos a pensar un poco como Anaximandro. Supongamos que este fondo es el apeiron, no tiene límites internos, ¿no? Indefinido, infinito, indeterminado, es el todo, ¿no? Pero si yo, digamos que por aquí dibujo le pongo límites a una sección, pues aquí ya tengo un objeto determinado, particular. Aquí tengo otro, aquí tengo otro. Entonces fíjate yo, al poner límites, tal cual, al poner límites, surgen los particulares, ¿no? O sea, yo lo que tengo que hacer es limitar, seccionar lo ilimitado y surgen los objetos particulares, ¿no? Lo ilimitado y lo limitado particular. Pero por supuesto, estos particulares pues van a regresar a lo ilimitado, indefinido, ¿no? Que es como una reserva de materia, ¿no? De donde vienen todas las cosas. Por eso a Anaximandro no le parecía como coherente que tú eligieras algo determinado para que surgieran las cosas. Tenía que ser algo indeterminado. Es la corrección que le hace, digamos, a Tales de Mileto, bueno, su maestro. Bueno, entonces, los seres particulares, como traté de demostrar yo, surgen como limitación de lo ilimitado, ¿no? Si te fijas, quizás suena extraño, pero es bastante lógico en el fondo, porque ¿qué somos nosotros? Pues sí, como algo que tiene una cierta forma, pero nos vamos a disolver. Nuestra forma se acaba, se agota. Este equilibrio que tenemos nosotros como particular, pues se va a agotar en algún momento y nos tenemos que reintegrar, ¿no? Al todo, por decirlo así en términos de Anaximandro. Él lo pensaba como una injusticia, es decir, parece que tuvo influencia de los órficos. Los órficos pensaban todo en términos de justicia e injusticia y de expiación. Entonces ellos decían, por ejemplo, que en el caso de los órficos, pues pensaban que había un cuerpo y un alma, la llamaban daimon al alma. Entonces el ser humano tenía que purificar su alma del comercio, del contacto con el cuerpo, y si lo hacía, pues esa purificación iba a tener un premio después de la muerte, pero si no, había que expiarse, había que purificarse porque se había cometido una injusticia, ¿no?
Entonces parece que Anaximandro trae esta idea de fondo. Para él la justicia sería el todo, la unidad, ¿no? Y la injusticia vendría cuando el particular se separa del todo. Yo le preferiría llamar desbalance o desequilibrio, ¿no? Está como este todo, ¿no? Volviendo a esta pizarra, y cuando hay un individual que se separa, aquí hay una como injusticia, desbalance o desequilibrio, ¿no? Esto que va apareciendo aquí por limitación, pues son desequilibrios y todo tiene que reintegrarse, ¿no? Para volver a la unidad. Más o menos creo que así pensaba él las cosas. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Pues tenemos esta idea de que todo tiene que reabsorberse, lo individual en lo indeterminado e indefinido. Tiene que volver al origen de la unidad. Entonces, fíjate cómo Anaximandro ya representa un avance con relación a Tales, porque ya no plantea el agua, que es algo como muy sencillo. Sabemos que no es el agua común, pero de todas maneras, y sabemos que Tales, es muy racional en lo que piensa, porque él elige un elemento, si tiene que elegir un primer principio, elige uno que es bastante lógico, lo húmedo, lo acuoso, por su flexibilidad, por su plasticidad, por su capacidad que tiene de convertirse en muchas cosas, porque está como muy presente, porque se puede observar fácilmente que los seres vivos tienen que ver con lo húmedo, ¿no? Pero Anaximandro viene y apunta a eso. No puedes tú postular algo ya definido, particular. Si tienes que buscar algo de donde vienen todas las cosas, tiene que ser esto ilimitado, indefinido, indeterminado. Eso es un paso que da Anaximandro y nos muestra cómo piensan los filósofos, ¿no? Se basan en lo anterior y postulan algo más profundo, ¿no? Vamos a ver qué pasó después de Anaximandro. Pues llega Anaxímenes, que al parecer fue discípulo de Anaximandro, ¿no? Este señor Anaxímenes, pues postula el aire, ya no postula el agua ni el apeirón, sino que él viene a decirnos, a hablarnos del aire. Para muchos el aire de Anaxímenes viene a ser un retroceso, porque ya habíamos quedado de que el origen de todas las cosas no puede ser una cosa entre las cosas, sino como algo anterior, ¿no? Pero bueno, Anaxímenes viene y postula el aire, quizá porque ve que el aire lo inunda todo, es invisible, parece algo infinito, está en todos lados, omnipresente. Además, Anaxímenes, seguramente influido por la propia tradición religiosa y poética griega, que había llegado a la idea de que el alma que nos da vida es como un soplo, que llamaban neuma, ¿no? Que sustentaba la vida. Los seres tienen como un soplo ahí, es el neuma, ese aire que los conecta también con lo universal, porque piensa Anaxímenes que todo el mundo es un organismo que respira. Eso que parece como muy extraño, también igual si lo pensamos tiene como una base racional, porque ese aire podemos pensar que se condensa en formas más sólidas, pero también se puede rarificar en formas más sutiles. Anaxímenes pensaba que el aire haciéndose más ligero se hacía fuego, ¿no? Primero viento y luego fuego, pero si se hacía más denso, se puede convertir en agua y finalmente en tierra y en piedra. Todo tenía que ver con cambios de temperatura, Anaxímenes, ¿no? Él decía, bueno, fíjense, sóplense en una mano así, ¿no? Si soplan así, pues se siente como frío y más sólido el aire, pero así se siente como más caliente y más ligero. Entonces él decía, bueno, al final de cuentas es un primer principio el aire, es incluso lo que nos da vida, así pensaba él, y puede ser más sólido o más ligero de acuerdo con su temperatura, ¿no? Yo les pregunto aquí, les dejo esa pregunta como para que ustedes me digan, ¿creen que hay un retroceso en Anaxímenes en relación con Anaximandro? Es decir, ya habíamos caminado en la búsqueda del primer principio, ya habíamos dado un paso con Anaximandro a lo indeterminado, y ahora Anaxímenes nos plantea algo otra vez determinado, el aire, como origen de todo. ¿Creen que por ahí hubo algún retroceso? Les dejo como esa pregunta. Bueno, y estos tres personajes, Tales, Anaximandro y Anaxímenes, completan la escuela milesia. Dentro de la escuela jónica, ellos son los milesios, seguidores todos de esta forma de pensar de Tales, porque Tales fue maestro de Anaximandro y de Anaxímenes.
y piensan de manera parecida en el sentido de que buscan un primer principio del todo, eligen un elemento determinado, el caso de Tales y Anaxímenes, y uno indeterminado, en el caso de Anaximandro, y creen que eso le va a dar unidad al todo. Toda la diversidad se reduce a lo mismo. El fenómeno aparente, la palabra fenómeno significa eso, lo que aparece, o la apariencia, es el fenómeno. La realidad fenoménica, la realidad aparente, tiene un sustrato, una esencia atrás de la apariencia, que es lo que le da unidad a todas esas formas fenoménicas tan plurales. El plano del fenómeno es múltiple, es diverso, ¿no? Está en movimiento, digamos, se nos presenta a los sentidos, pero con la razón podemos llegar a lo que está atrás de los fenómenos. El primer principio de todos los fenómenos, la esencia de los fenómenos. El término fenómeno tiene un correlativo, que es el de esencia, ¿no? Es por oposición, así como un concepto correlativo es como que depende de otro, incluso opuesto. Por ejemplo, izquierda no se entiende sin derecha. Pues igual, fenómeno depende de realidad o esencia, es lo opuesto, son correlativos. ¿Qué es el fenómeno? La manifestación aparente de la esencia. Ese es el fenómeno, ¿no? Entonces, la realidad fenoménica aparente tiene algo detrás, su esencia. Eso es muy filosófico. Por eso son los primeros filósofos, porque llegan a pensar eso. Detrás de esto que tenemos enfrente es fenoménico, es aparente, es lo que se nos da los sentidos. Tenemos que usar el entendimiento para encontrar la esencia detrás de los fenómenos y que le da unidad a todos los fenómenos. Es la manera de pensar de estos señores, que es muy filosófica y debe estar continuamente en los filósofos. Buscar la esencia detrás de la apariencia, la esencia detrás de los fenómenos, ¿no? Bueno, entonces, esos señores piensan así. Ya les dejo la pregunta de si Anaxímenes fue un retroceso en relación con Anaximandro. El siguiente pensador es Heráclito. Este señor pues es más reciente que los otros milesios. Este no es Milesio, es de Éfeso. Si buscamos acá en el mapa Éfeso, fíjense. Vamos a ponerlo. Éfeso. Fíjate cómo también está en la zona de Jonia, pero es una ciudad distinta. Mileto está aquí un poco más abajo. Éfeso está aquí. Entonces también es jonio, pero de otra ciudad, de la ciudad de Éfeso, ¿no? Entonces, es de la escuela jónica, pero no de la escuela milesia. ¿Por qué se le considera de la escuela jónica? Porque su preocupación también es la naturaleza, en el caso de Heráclito, pero su solución va a ser muy distinta. Es decir, Heráclito es un pensador, creo que más importante que los tres milesios, porque su influencia es más profunda en la filosofía, ¿no? Vamos a ver cómo pensaba él. Bueno, su primera frase que hay que entender es que él decía panta rei, todo cambia. La realidad es un flujo. O sea, dejemos de pensar la realidad como algo fijo, sino como un flujo perpetuo. Y utiliza el fuego para simbolizar ese flujo. Si tú ves una llama, por ejemplo, con un encendedor, aquí no tengo ninguno, pero puedes prender un encendedor, la llama parece algo que está ahí, es la llama, pero para existir esa llama tiene que estar en continuo movimiento, ¿no? Existe solo gracias a un continuo movimiento, a un flujo. Por eso Heráclito usaba el fuego para simbolizar el flujo perpetuo que él pensaba que es la realidad. Ese flujo implica una lucha de opuestos, ¿no? Todas las cosas las vemos como fijas, pero en realidad hay una lucha, una tensión en ellas, ¿no? Es decir, todo lo que tú veas como algo fijo, no sé, esta taza, en realidad esta taza es una momentánea armonía de las fuerzas que confluyen en ella, ¿no? Y tiene cierto sentido. Entonces, toda unidad implica tensión de contrarios. Lo que tú ves como algo como una unidad fija, es porque más bien la lucha ha llegado ahí a un equilibrio momentáneo. Él ponía como ejemplo el arco y la lira. Un arco, pues, es un equilibrio entre la cuerda y la madera, por ejemplo,
Y solo esa tensión entre esos dos elementos, entre esos dos componentes, permite que exista el arco, igual una lira. Todas las cosas particulares dependen de esa oposición, de la tensión, de las fuerzas que la forman. Una metáfora interesante es esta del río, ¿no? Que yo creo que explica muy bien lo que pensaba Heráclito. Dice él, nunca nos bañamos en el mismo río. ¿A qué se refiere a él? Bueno, pues dice él, el río, si tú te fijas, para que siga siendo lo mismo en un río, tiene que ser siempre lo otro, siempre que ser diferente, tiene que estar fluyendo. Nunca son las mismas aguas del río, él está fluyendo el río, ¿no? Y solo en ese flujo, o solo gracias a ese flujo, sigue siendo un río. O sea, sigue siendo lo que es gracias a que cambia. Suena medio enigmático, así hablaba él, le decían el oscuro a Heráclito, pero tiene sentido, ¿no? Lo que es solo puede seguir siendo lo que es porque deja de ser lo que es continuamente. Eso podemos decir, ¿no? Aquí lo pongo yo en una frase. Para ser lo que somos en determinado momento, debemos no sellar lo que éramos en el momento precedente, ¿no? Para poder ser lo que somos en este momento, aquí y ahora, necesitamos dejar de ser lo que éramos en el momento anterior, ¿no? Y para seguir siendo lo que somos en el futuro, tendremos que dejar de ser lo que somos ahora. Entonces, lo que somos depende de que dejemos de ser, de que cambiemos, de que fluyamos. Ese es el aporte de Heráclito. Entonces, si tenemos que buscar un primer principio de todas las cosas, es el puro movimiento que él simbolizaba con el fuego. Las cosas son gracias a su cambio de ser continuo. Yo creo que lo del río es interesante, ¿no? Pero también dice él, no nos bañamos en el mismo río, porque ni el río es el mismo, ni yo soy el mismo. Él ya cambió y yo también. Y de hecho ese cambio permite que podamos ser los mismos, lo cual suena como contradictorio, pero bueno, así es a veces la reflexión. Para que el río siga siendo río, tiene que estar siempre cambiando, dejando de ser lo que es. Y para que yo mismo siga siendo lo que soy, tengo que dejar de ser lo que soy continuamente, tengo que estar cambiando. El cambio permite la permanencia, ¿no? La permanencia de algo que está fluyendo todo el tiempo. Entonces, ¿qué somos? Flujo, somos cambio para Heráclito. Ahora, ese flujo para Heráclito tiene una ley inteligible, es decir, que se puede entender, inteligible, con el intelecto comprensible, que le llama logos. Por eso, cuando se habla de Heráclito, se dice que su principio se debe llamar logos fuego, ¿no? El flujo, pero que tiene un sentido, tiene una ley, el flujo. También pensaba un poco Heráclito en la justicia, ¿no? Esta lucha de opuestos, pues debe estar equilibrada, ¿no? Debe tener un sentido. Lo interesante también de Heráclito es que piensa que ese logos que gobierna los cambios está también en nuestra mente. Hay una identificación entre lo exterior y lo interior. El logos que gobierna los cambios afuera es el logos también que gobierna nuestras ideas. De manera que podemos entender el logos de afuera. Muy interesante, ¿no? Hay una frase que un profesor decía sobre Heráclito: todo cambia menos la misma ley del cambio. Todo cambia menos el cambio, menos la ley del cambio. Se puede resumir así la filosofía de Heráclito, ¿no? Bueno, entonces fíjate cómo hemos repasado. Este pensador va a ser muy importante porque Platón va a discutir con él. Hay un diálogo que se llama Crátilo. Crátilo es un discípulo de Heráclito. Y en un diálogo que se llama así Crátilo, Platón pone a dialogar a Sócrates, que sabemos que es un personaje de Platón en estos diálogos. Sócrates dialoga con Crátilo y Crátilo defiende las teorías de Heráclito, de que todo cambia y nada permanece. Todo cambia, nada permanece, ¿no? Y lo que permanece, permanece solo porque cambia. Entonces, te digo, a veces parece como que una contradicción, es difícil de expresar, ¿no? Porque podemos decir que nada y todo permanece a la vez, ¿no? Lo que sí es que siempre está fluyendo. Entonces, Crátilo defiende las teorías de Heráclito, de que todo cambia, ¿no? Todo cambia, todo cambia. Lo que llamamos permanencia, en realidad es cambio, ¿no? Esa es la idea. Creo que así lo podemos resolver. Lo que llamamos permanencia es en realidad cambio. O para que parezca permanente en el plano del fenómeno, es porque en esencia está cambiando, ¿no? Es lo que tenemos que recuperar de los filósofos.
En apariencia, en el plano del fenómeno, hay permanencia, ¿no? En el campo de la apariencia hay permanencia, en el campo del fenómeno. Pero esa permanencia es aparente y depende de un flujo continuo en el plano de la esencia. Acuérdate que son dos planos, fenómeno y realidad o esencia. En el plano del fenómeno vemos cosas que permanecen, esencialmente es porque están cambiando, ¿no? Es la idea. Bueno, entonces te digo, Platón pone a Sócrates a dialogar con Crátilo y de ahí viene una gran influencia. Es un ejemplo de la influencia de Heráclito. De hecho, la doctrina de Platón parece ser una solución a los dilemas de Heráclito, combinados con los de otro gran pensador que es contrario a Heráclito, que se llama Parménides. Parménides decía que nada cambia. Entonces, fíjate, tienes un pensador que dice todo cambia, que es Heráclito, y luego veremos a Parménides que dice nada cambia, no existe el cambio, lo aparente es justamente el cambio, dice Parménides. Pues es el opuesto de Heráclito. Heráclito dice, en apariencia las cosas son estables, pero en esencia todo está cambiando. Y Parménides te dice, en apariencia las cosas cambian, pero en realidad no hay movimiento, no existe movimiento. Entonces ahí chocan estos dos personajes, Parménides y Heráclito, y Platón va a venir a hacer la síntesis. Entonces es muy importante que nos quedemos con Heráclito, que nos dice que todo está en movimiento y todo fluye. Y la permanencia esconde en realidad un perpetuo flujo, ¿no? Continuo flujo. Bueno, entonces, los milesios, que son parte de la escuela jónica, buscaban el primer principio, dieron sus diferentes soluciones. Buscaban la unidad de la diversidad, la ley, el cosmos de la naturaleza, buscando ese primer principio del todo. Heráclito, siendo jónico o siendo jonio, no pertenece a la escuela milesia y da una solución bastante diferente, porque el principio que nos da ya no es algo, sino es el flujo, el fluir. No es propiamente como algo, sino un movimiento. Ese es el principio de las cosas, el movimiento. Entonces fíjate cómo la filosofía griega va ganando en profundidad, va ganando en complejidad, porque la solución de Tales, por ejemplo, pudo ser muy intuitiva, ¿no? Que muchas personas pudieron haber aprobado, pero ya lo de Anaximandro, por ejemplo, o lo de Heráclito, ya no está al acceso de todos, ¿no? Vamos a ver cómo los filósofos van trabajando sobre estas bases, los filósofos griegos, van aportando cada vez más cosas y llegaremos ya a un Aristóteles, por ejemplo, que ya todo es bastante más completo. La próxima semana veremos a los pitagóricos, que nos van a aportar la cuestión del número, ¿no? El principio de las cosas viene del número, de la proporción. Al final todas las cosas se pueden reducir a proporciones matemáticas, a relaciones matemáticas. Y para ellos ese es el principio de las cosas, el número. Entonces lo vamos a ver la próxima semana, Pitágoras y los pitagóricos, y estaremos ganando ya conceptos de cómo ellos pensaban la realidad y cómo fue haciéndose más complejo, más completo y más profundo esto, ¿no? Entonces te agradezco. Si tienes dudas, pues ya sabes, déjame un comentario, mándame un correo y nos vemos pronto.